Bien ofrecido estamos ya con los congresistas Velázquez, Jequén y Rimarachín para hablar un poco sobre los efectos de estos anuncios. Congresista, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Son suficientes los anuncios del presidente para la tranquilidad del pueblo de Cajamarca? ¿Sí o no, congresista Velázquez? Bueno, en primer lugar yo quisiera decir que el peritaje internacional ha ratificado que el estudio de impacto ambiental supuestamente cuestionado era un estudio hecho por técnicos y que tenía una orientación estrictamente técnica. Lo que ha hecho el peritaje es hacer más eficiente y disipar algunas preocupaciones, por ejemplo, como el uso de la laguna azul y la laguna chica, en virtud del cual los peritos han determinado que no pueden ser utilizados como botaderos y se obliga, el gobierno ha dicho a la empresa que tienen que hacer nuevos estudios hidrológicos y ambientales para llevar a otro lugar el desmonte. Creo yo que esto marca una nueva etapa de una posición del gobierno de poner nuevas 7 u 8 exigencias y muy concretas a la empresa, por ejemplo, la del agua, que tiene que ver con la cantidad, calidad, disponibilidad, y además se genera un mecanismo de control para garantizar la adecuada seguridad en el abastecimiento del agua. También obliga a que, esto está en el estudio de impacto ambiental que hicimos en el país, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales. Otro aspecto también importante es que el gobierno exige ahora que la empresa tiene que garantizar 4 veces más la provisión de agua. La provisión de agua en el reservorio, que se creen 10.000 puestos de trabajo directos, 10.000 puestos de trabajo. Habían 6.800. Ya había 6.000, o sea, 6.800, se van a 17.000 puestos de trabajo. Exactamente, y también algo muy importante, se va a tener que reformular el mecanismo de distribución de los beneficios. Ahora, todo esto implica una inversión adicional más o menos de $200 millones aproximadamente para la empresa. Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga para hacer viable el proyecto, porque esto tiene un impacto no solamente en la economía cajamarquina, sino en el país. Por ejemplo, la distribución del beneficio de esta inversión productiva no solamente va a alcanzar a las 13 provincias cajamarquinas, sino especialmente el gobierno ha hecho énfasis que tiene, por ejemplo, que garantizarse el agua para Sorocucho, para Guaymín, para Bambamarca y para Vencanada. Así también hay un fondo social con participación activa de la empresa para hacer obras de infraestructura educativa, obras de saneamiento de agua, de desagüe, y también procesos de forestación y reforestación, y ha presentado como ejemplo el caso de La Granja, que es una experiencia muy positiva, y también como dice, evitar que se puedan utilizar 2 lagunas como botaderos. Lo importante, creo, que aquí hay una posición que el gobierno, por lo menos los actores políticos en Cajamarca, como yo escuché ayer, yo lo he escuchado al presidente Santos de decir que esto abre un nuevo escenario. Y que tiene que sentarse a la mesa nuevamente, eso es lo que dijo, ¿no? Pero de pronto vuelvo a escuchar que parece ser ya que por presión de algunos, nuevamente va a una posición radical. Yo creo que los países desarrollados tienen esa condición porque han utilizado una herramienta que la humanidad le ha dado a los pueblos, que es la ciencia. La ciencia es la que se encarga de determinar qué recurso natural se utiliza racionalmente. Entonces aquí hay un peritaje que ha determinado que sí es posible esta inversión, y yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que el pueblo de Cajamarca pueda tener que su beneficio. Precisamente para el congresista Rimarachín, ahora le cedemos la palabra. ¿Por qué no es suficiente? Ya el presidente regional dice que no, que es inviable el proyecto, que nació muerto, y el dirigente Wilfredo Saavedra dice que nuevamente emprenderán marchas y movilizaciones y otra vez seguramente van a causar caos en la región. Entonces, ¿por qué no es suficiente? Yo completamente sorprendido por la medida. De ninguna manera es una medida de dignidad nacional, no es una medida nacionalista. Ni siquiera la del presidente al anuncio de ayer, ni siquiera se ha puesto bien en el término medio, porque lo que manifiesta acá mi colega, y que también salen titulares como si se estuviera salvando las 2 lagunas, pues en el anuncio no ha declarado la intangibilidad de 2 lagunas. Ha dicho que se evalúe las alternativas para ver si es que se evita utilizarlos como botaderos.
O sea, en otras palabras, destruyan las lagunas, pero vean si no es botadero. O sea, ayer ha quedado consumado de que se va a destruir las 4 lagunas. Y creo que el canje de las 4 lagunas no es por 10.000 puestos de trabajo más, ni tampoco por unos soles más. Brevísimo, un segundo de interrupción. ¿Cuánto el valor? presidente habla de impedir. Le leo textualmente. Dice, deberá atenderse la recomendación planteada en el peritaje en relación a las lagunas Azul y Chica. Deberán evaluarse las alternativas hidrológicas y ambientales para evitar que sean utilizadas como depósito de desmonte. Pero eso está ¿Por qué claro, no dice congresista, no le toquen las lagunas? Es intangible. O sea, sí la van a tocar, pero hay Está que ver diciendo que que no sea no es- botadero. Cuestión de interpretación, o sea, no hay una posición firme acá. Pero la firmeza científica debería ser porque no se toquen ninguna de las 4 lagunas. Oro hay en todos los cerros de los Andes. ¿Por qué no sacan oro de los cerros donde no hay humedales, donde no hay fuentes de agua como lagunas? ¿Cuál es el problema acá? Hay un problema técnico, y un problema político, y un problema legal. El problema técnico, si tú sacas oro de un cerro sin fuentes de agua, tienes en promedio 1 gramo de oro por tonelada métrica. Y si tú vas donde hay una laguna, donde hay humedales, tienes sobre los 2 gramos de oro por tonelada métrica. Es lógico que la minería quiera ir a lo fácil, pero es lógico que un Estado tiene que poner freno y decir, a mí no me tocas mis fuentes de agua, yo la protejo. ¿Un Estado europeo usted cree que aceptaría la destrucción de una de sus lagunas? Ah, el Estado peruano es un Estado que permite eso. En verdad, como estamos en tiempos- estándares europeos, lo que se le está No, pero- exigiendo a la pero- minera Yanacocha pero ¿qué realmente son estándares altísimos. qué de estándar? primer mundo. Está bien, eso es en el manejo de aguas, pero ¿qué estándar queremos aplicar cuando queremos destruir una laguna? Usted no estaría El dispuesto a presidente cambiar... está diciendo que no se van a tocar estas 2 lagunas. No, Eso es lo que usted, no queda claro. usted no estaría dispuesto a cambiar sus brazos, mi colega tampoco, por unos brazos artificiales. Nos han querido engañar de que las lagunas no tienen filtración. Falso. Nos han querido engañar de que las lagunas están contaminadas y que hay agua no apta para el consumo humano. Entonces y sin embargo allí hay truchas. Usted no confía en el peritaje Bueno, internacional. no confío en el peritaje. Los 3 científicos que han venido, muéstrenme una foto, una filmación que han hecho alguna calicata para hablar de las rocas, para hablar del Han análisis de estado en la suelo. zona, Congresista, yo Han solamente- estado en la zona y se han tomado fotos, pero Entiendo no su hay preocupación, ningún congresista análisis Remarachín. independiente. Se han basado en los datos que nos da el peritaje Pero, anterior, que es fraudulento, y tengo sustento Congresista, para decirlo. siguiendo su razonamiento, porque es lo que quisiera, para que incluso la gente de Cajamarca entienda, la necesidad de impedir la explotación minera en zona de humedales es porque presumimos que de esos humedales se saca fuente de agua para la provisión de las personas. Pero si el proyecto está diciendo que por sí mismo va a aumentar, triplicar o cuadruplicar el abastecimiento de agua para el departamento de Cajamarca o la región, suena un contrasentido. O sea, ¿por qué usted va a negar un proyecto que va a mejorar las condiciones de vida de la población? Bueno, cambiar sus brazos naturales por ortopédicos no lo va a mejorar. Uno, cambiar una fuente natural de agua por un reservorio artificial, que es un engaño porque ha fracasado en San José de Carachugo. ¿Dónde está el reservorio que inauguró el presidente Alan García el 28 de abril del año 2008 y que debería conservar actualmente 6 millones de metros cúbicos de agua y está vacío? O sea, ese fracaso tecnológico nos quieren vender Entendemos la preocupación de en Jorge, Minas Cueva. pero el peritaje internacional ha determinado que esa agua de la laguna no es apta para consumo humano. Y aparezco como congresista del oficialismo, pero yo lo hago en beneficio del país. Está garantizado, claro, porque mira cómo está el país. El señor Saavedra ha dicho que van a hacer una marcha para evitar que no haya minería en el Perú. Y seguro que mañana van a querer agua, escuelas, colegios, ¿y eso de dónde sale? Entonces, todos los países, como repito, han utilizado y han explotado adecuadamente sus recursos naturales. Pero quiero decir algo además, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
la disposición que se ha dado es que la Laguna Azul y la Laguna Chica no van a ser utilizadas, no van a ser tocadas, por eso dispone que se hagan nuevos estudios hidrológicos y medioambientales. Y segundo, si tú ves de las 7 o 8 exigencias, 4 de ellas tienen que ver con garantizar agua, la suficiente agua, cantidad, calidad, disponibilidad. Se va a crear un mecanismo de control y seguridad de que los pueblos estén asegurados de agua de calidad. Entonces, yo creo que yo respeto mucho al congresista Rimarachín, fundamentalmente porque por principio yo no creo que a una persona la deben expulsar. Yo creo que es antidemocrático que por una posición personal lo expulse, pero bueno, en su punto de vista, yo creo que quienes definen, yo no soy médico, yo no podría, por ejemplo, opinar sobre un trasplante de riñón, pero para eso está la ciencia. Por eso, en el mundo de las sociedades han llegado a tal condición porque han sabido utilizar racionalmente sus recursos. Y quiero decir lo siguiente, una autoridad como Antonio Graj ha mostrado que en el Perú el 95% de la explotación minera se hace sobre la base de cabeceras de cuenca. Ese es un cuento, es un sofisma decir que porque es cabecera de cuenca no se puede explotar. Yo creo que lo que hay que actuar es con fe, pensando en Cajamarca, que hoy día el gobierno regional tiene 1.112 millones de soles y no sabe qué hacer, 56% de pobreza monetaria. Eso de verdad es inadmisible. Entonces, creo que aquí hay un esfuerzo del Estado peruano por satisfacer una legítima demanda del pueblo de Cajamarca. Creo que lo que hay que valorar de ellos es que han podido, así como la minería tiene un nuevo escenario, que tiene mayor rentabilidad, pero no como producto de haber mejorado su productividad, sino por los precios internacionales, también hay un nuevo escenario. Entonces yo por eso creo que cuando el presidente ha dicho no vamos a aceptar soberbia de las empresas y tienen que aceptar esta nueva regla de juego, yo sí creo que la empresa tiene que aceptar estas condiciones. Si no las acepta, muchas gracias, porque sí está en condiciones económicas de poder satisfacer estos nuevos requerimientos. Y yo creo que en 4 o 5 años Cajamarca va a ser otro. Y yo les pido a Rimarachín que lo haga por el país. El 50% de los tributos son para todos los peruanos. Entonces, la consulta, con respeto que merece, no solamente debe ser a las comunidades de Cajamarca, sino a todo el Perú. Y yo creo que todo el Perú estamos a favor de las inversiones. Pregunta para el congresista. Yo quisiera preguntarle, congresista, aprovechando que está acá con nosotros, ¿qué opina usted del desvío de recursos del presidente regional Gregorio Santos, que ha usado el dinero de las arcas, del Estado, de los peruanos, para financiar bloqueos de carreteras? Que se investigue, pero que quede claro ante el país la coincidencia. El día del peritaje sale la sentencia del Tribunal Constitucional. El día del anuncio del presidente Ollanta también sale la denuncia penal consentida contra el presidente Santos. Entonces, definitivamente acá hay coincidencias, entre comillas, como si se estuviera manejando el Tribunal Constitucional, que es un poder independiente, como si se estuviera manejando el Poder Judicial. Ojo, ¿en qué momento estamos? ¿Hay un rédito político en encabezar ese tipo de movilizaciones en Cajamarca? ¿Hay un rédito político de ser opositor por el rédito político, mañana no hay elecciones. Si hubiera elecciones de acá a medio año, dirían la protesta del pueblo de Cajamarca lo están inventando. No lo ha inventado esta protesta ni el presidente de la región, no podría estar ni los dirigentes del Frente de Defensa. Pero no podría estar escondiendo su incapacidad de gestión. Bueno, ese tema que se evalúe, No, pues usted cajamarquino, por supuesto que sí. Yo estoy interesado en que los recursos se inviertan correctamente. Por supuesto que sí. Yo estoy pendiente, pero no desviemos el tema en atacar al presidente de la región. Pero si acá hay que quedar claros, congresista, si se evalúa y se encuentra que efectivamente hay una vocación por tapar ciertos malos manejos, entonces usted va a desacreditar también esa acusación. Que se investiguen a todos los presidentes regionales, que se investiguen a todos los ministros, que se haga transparente la gestión pública. Indudablemente esa es nuestra labor. Lo que no podemos aceptar es que haya un manejo, una presión política sobre una denuncia pública de Cajamarca en el tema del manejo del agua, concretamente la desaparición de 4 lagunas que van a desaparecer, 5 ríos, el río Jaribamba, el río Chairahuón, el río Sendamal, el río Chonta, el río Llaucano, van a ser afectados considerablemente. Entonces, lo que consagra el informe del peritaje es que se consume un ecocidio,
Y eso realmente... Bien. En el Perú no podemos aceptarlo. Una de las- No se Está trata de terminado el canjear, tiempo. no se Realmente trata de canjear. El tema da para mucho más. No se trata de canjear por 2 trabajos más. Acá necesitamos un gobierno con dignidad una de las nacional en la conclusiones explotación de los es recursos que está naturales. garantizado suficientemente el agua. Pero le hemos yo dado- respeto mucho la opinión de Remarachín que desde en el el caso de principio. San José de pero Carachugo yo sí ha creo, fracasado. pero yo sí creo Para terminar. es que vivimos en una democracia. Y yo creo cuando ha salido el peritaje internacional, Cajamarca ha recibido con tranquilidad. Lo más democrático es evaluar criterios técnicos. Creo que hay nuevas condiciones, creo que se está haciendo un esfuerzo mayor. Y yo le pido a Remarachín, no solamente por el pueblo de Cajamarca, por todos los peruanos, esta es una inversión muy importante. Y creo que el Perú está hoy en una posibilidad de llevar a todos los pueblos, especialmente a los más pobres de Cajamarca, a un destino mejor. Y eso Perfecto. se logra con inversión. Mire, Gracias, congresista. Sí, Tenemos que irnos, congresista. yo quiero despedirme haciendo un llamado 5 segundos. a la comunidad académica y universitaria científica del Perú para que se pronuncien al respecto. Nos habla, por ejemplo, el informe de que 5% de aguas superficiales representan los bofedales y que es irrelevante. Perfecto. Y más abajo nos dice, los 6 millones de toneladas de bofedales deben recuperarse. Perfecto. Entonces, ¿qué tal contradicción? Perfecto. ¿Y en qué lugar reservas tú los bofedales por 17 años para retornarlos, las esponjas naturales de Congresistas, agua? muchísimas gracias. Entonces, que se Vamos a pronuncien seguir discutiendo sobre el tema. públicamente la Así que comunidad. los